Fue Dios quien te puso en mi camino, amor real, tan especial, que cada día junto a ti aumentará. Hermanos y amigos, Dios les bendiga abundantemente. Un servidor, hermano Dante Valiente a la vez, y mi esposa Elisa Solano Varela, para servirles. En este momento nos da mucho gusto, hermanos, porque nos tocó dar esta hermosa enseñanza y creemos que esto va a ser de grande bendición. Pero para ello necesitamos primeramente orar a Dios, e invito que, inclinando nuestro rostro, hagamos una oración. Amantísimo Padre, que habitas en los cielos, en el nombre sublime de nuestro Señor Jesucristo, a ti nos acercamos. Te damos gracias por todo, Maestro Divino, pero en este momento pedimos tu bendición, tu ayuda, para poder dar esta hermosa enseñanza. Pedimos que prepares la mente y el corazón de todos nuestros hermanos o amigos, oyentes que nos siguen a través de esta hermosa transmisión. Pedimos que nos des la sabiduría, la capacidad, y que con toda confianza podamos enseñar. Nosotros sabemos que tu Espíritu Santo nos va a dirigir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Estemos atentos con la ayuda de Dios. Vamos a leer las Escrituras y será en el Evangelio del Señor Jesús según San Juan, en el capítulo 15, el verso 8. Si allá en casa tienen Biblia, les invito a que leamos San Juan 15, el verso 8, y dice de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra parte de la Biblia dice que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Se dice que una nación donde los matrimonios o familias están bien integradas, donde hay valores espirituales y morales, esa nación es poderosa. De la misma forma, si en la iglesia hay matrimonios o familias que guardan la palabra de Dios y hay frutos espirituales y morales, esta iglesia será poderosa. El título de la enseñanza es la siguiente: el matrimonio cristiano debe de ser fructífero espiritualmente. A través de estos minutos vamos a estar aprendiendo sobre esto que es muy importante, muy fundamental. Estemos atentos al primer punto, o en primer lugar, a nuestra hermana Elisa Solano. ¿Cómo puede un matrimonio cristiano ser fructífero? Bueno, en primer lugar, el matrimonio cristiano debe leer diariamente las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a ver qué nos dice Salmo 1, 2, 3. Y si ya tenemos esta hermosa parte escritural, leemos y dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendita palabra de Dios. Vemos, hermanos, aquí nos está dando este consejo que nosotros como matrimonios cristianos debemos de leer, meditar en la palabra de nuestro Dios, y seremos, como dice aquí esta parte escritural, como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Pues así, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que también dar esos frutos espirituales. Además de ello, nosotros sabemos también que a través de la palabra de Dios nos dice el libro de aquesta ley: nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. Hermanos, esto es muy importante, leer las Sagradas Escrituras, pero la palabra de Dios nos aconseja que diariamente, y no solamente que la leamos, la escudriñemos, sino, como dice la palabra de Dios, que guardemos esta palabra de Dios, pero que también la obedezcamos, la vivamos, hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque cuando así lo hacemos, es ahí donde seremos prosperados y todo nos saldrá bien. Bendito sea Dios. Así es que, hermanos, matrimonios cristianos, esto es de grande bendición. Por ello tenemos la palabra de Dios para poder aprender, y entonces seremos bendecidos. Amén. En segundo lugar, amados hermanos, para que el matrimonio crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y fructifique, se necesita echar mano del ayuno, y debemos hacerlo con regularidad. ¿Qué es el ayuno? Pues como sabemos, el ayuno es abstenerse de comer y beber, pero sobre todo abstenerse de pecar. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, el verso 5, dice, 58, el verso 5 de Isaías, dice: el tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza, y llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Les decía yo que el ayuno es abstenerse de comer y de beber, pero sobre todo abstenerse de pecar. Cuando el matrimonio proponen ayunar, tienen que abstenerse, repito, de comer, beber y de pecar. Pero en el ayuno debe haber también humillación. Dijo el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dijo el profeta Isaías que el día del ayuno hay que humillarse, hay que consagrarse a Dios, hay que limpiarse del pecado con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El ayuno es importante. Tanto es que en la antigüedad los santos hombres de Dios, los profetas, y como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Isaías, Jeremías, todos los santos hombres de la antigüedad practicaron el ayuno.
Nuestro Señor Jesucristo también practicó el ayuno. Deducimos que es importante el ayuno, porque, reitero, los hombres de la antigüedad lo practicaron. El Señor Jesús lo practicó. La iglesia primitiva lo practicó. Dijo el profeta que el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis. Entonces, el ayuno es importante. La Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo ayunó 40 días. La Biblia nos habla de, hay quienes ayunaron 3 días. Los judíos hacían ayunos desde el amanecer hasta el atardecer. Se ponían en ayuno, se abstenían de pecar, se consagraban a Dios, buscaban a Dios. Y Dios se agradaba de ese ayuno, Entonces, para que un matrimonio fructifique necesita, como aprendíamos, leer la palabra y también ayunar. Y cuando ayunamos y nos humillamos a Dios y le pedimos a Dios, Dios que es bueno, responde a nuestras oraciones. Dice la Biblia que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. Entonces, Dios nos ayude para que echemos mano del ayuno. Seguimos aprendiendo con nuestra hermana Elisa Solano. Si Dios les bendiga, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios que nos enseña, y de esto es una grande bendición. En tercer lugar, hermanos, el matrimonio cristiano debe de orar siempre. Y para eso tenemos base en la palabra de Dios. E invito que, tomando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, leamos que nos dice Evangelio según San Lucas 18:1. Y a la letra dice: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de esta hermosa palabra que es muy necesario orar. Orar, hermanos. Nosotros sabemos que orar es la libre expresión del alma hacia Dios, y que de nosotros mismos no podemos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dejó ejemplo. A través de su bendita palabra vemos cómo Él siempre oró al Padre Celestial. En todo momento Él pidió su ayuda a su Padre Celestial. Y nosotros también tenemos que hacerlo, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, también dice la palabra de Dios en Jeremías: entonces me invocaréis, iréis y oraréis a mí. Y dice: y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermosa palabra de Dios. ¿Cómo vamos a buscarle, hermanos? ¿Cómo vamos a buscarle? A través de la oración, que es un factor muy importante en nuestra vida. Nosotros mismos no vamos a poder, pero la oración, que es poderosa, la oración que es de grande bendición, hermanos, nosotros así podemos salir adelante en todo y seremos un matrimonio fructífero. Así es que, hermanos, seguiremos con la enseñanza, y aquí le toca a mi esposo, hermano Dante. En cuarto lugar, habremos de decir que el matrimonio cristiano debe buscar ser lleno del bautismo con Espíritu Santo. Si usted y su cónyuge ya son llenos del Espíritu Santo, felicidades. Pero quienes todavía no son llenos, bautizados con Espíritu Santo y fuego, les invitamos
a que con oración, con ayuno y con lectura de la Biblia se consagren para que reciban este bautismo que el Señor prometió. Él dijo que este bautismo con Espíritu Santo es para todos los que están lejos, para todos los que están cerca y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este bautismo con Espíritu Santo es un poder del cielo. Y cuando el creyente, cuando el matrimonio está lleno del Espíritu Santo, podrán vencer al mundo, vencer a la carne, vencer al diablo. Porque el Señor dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Para que un matrimonio sea fructífero, para que un matrimonio crezca y sea usado en las manos de Dios, necesita llenarse de la presencia de Dios. Dijo el apóstol San Pablo: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu Santo. El Señor no solamente bautizó en la antigüedad, en la iglesia primitiva. El Señor prometió que este bautismo sería para la iglesia de todos los tiempos, para que esté dotada de poder divino. Si nosotros como matrimonio buscamos esta presencia diariamente, seremos más que vencedores. Debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada con Espíritu Santo, hermanos, la prueba, la señal es de que el creyente habla en otras lenguas. Dijo San Pablo que él hablaba muchas lenguas y que no se impidiera. Son lenguas humanas, lenguas angélicas. Es un poder del cielo. Y también este poder del cielo nos ayuda y nos da valor para predicar la palabra con valor, con autoridad. Por eso es necesario que para que se crezca espiritualmente, para que se tengan frutos, se necesita ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Si ya tiene este bautismo, ya lo tienen, felicidades. Y si no, los invitamos a que busquen esta presencia divina, que será de grande bendición para su matrimonio. Seguimos adelante con la ayuda del Señor. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Qué cosa tan hermosa, qué bendición tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y en quinto lugar, hermanos, es que el matrimonio cristiano, por su consagración a Dios, llenará sus vidas de los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hermanos. Qué cosas tan hermosas, qué bendición tan grande. Y para ello vamos a darle lectura en Gálatas 5:22 con la ayuda de nuestro Dios. Y si ya lo tienen, hermanos, a la letra dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Nos sigue diciendo mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hermanos, qué bendición. Luchemos. Qué hermoso, hermanos, que en un matrimonio cristiano dependamos de Dios en todo, hermanos. Qué cosa tan hermosas, porque verdaderamente cuando un matrimonio, hermanos, se consagra a Dios, hay resultados hermosos. Esto es que nuestras vidas serán llenas de los frutos del Espíritu Santo. Nos habla acerca, hermanos, del fruto caridad, que es el amor, ese amor que tenemos que tener primeramente hacia Dios,
hacia nuestro prójimo, ese amor hacia nosotros mismos, hermanos. El gozo, otro punto tan importante como cristianos, ese gozo, esa alegría, esa felicidad que tenemos que tener. Tenemos que ser diferentes a cualquier matrimonio. Mientras nosotros ya somos cristianos, estamos llenos de esos frutos del Espíritu Santo, hermanos. Ese gozo, esa paz, la paz que Cristo da. Bien dice su palabra, nuestro Señor Jesucristo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Bendito sea Dios. Una paz que perdura, una paz perfecta. ¿Y cómo no vamos a darle gloria a nuestro Dios, hermanos? Y a través de Él y la consagración a Él, hermanos, tendremos esos frutos del Espíritu Santo. También nos dice la tolerancia, saber sobrellevarnos los unos hacia los otros, la bondad, ayudar al necesitado, hermanos, la fe, esa confianza en Dios. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Dios nos ayude. Es necesario, hermanos, que dependamos de Dios, que consagremos nuestra vida a Dios, para que de esta manera, hermanos, o que acaso, hermanos, no es de grande valor que nuestras vidas estén llenos de los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que sí, hermanos, y sí lo logramos con la ayuda de Dios. Dios nos ayude mucho, hermanos. Aquí vamos a seguir y aquí está, le toca a mi esposo. Amén. En sexto lugar, un matrimonio con estas cualidades de las que ya se han hablado, un matrimonio que ora, un matrimonio que ayuna, un matrimonio que lee las Escrituras, un matrimonio que se llena de Dios, recibe el bautismo con Espíritu Santo, un matrimonio que tiene los frutos del Espíritu Santo: paz, caridad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Y cuando el matrimonio tiene estas cosas, no habrá esterilidad en ellos. No será un árbol que está raquítico y que su fruto no es de calidad. Pero cuando hay estas cosas, cuando el matrimonio tiene estas cualidades, será una bendición en la obra de Dios, porque podrá servir al Señor de una manera más amplia. Porque un matrimonio que no tiene estas cualidades sí podrá hacer algo en la obra de Dios. Sí podrá. Como hacer el aseo, quizás levantar la ofrenda, quizás pintar el templo, cosas materiales. Pero un matrimonio que es lleno de estas cosas, lleno de estas cualidades, ese matrimonio, pues, como dice ese hermoso coro: yo quiero más y más de Cristo. El matrimonio que quiere más y más del Señor habrá de crecer y habrá de llevar fruto en abundancia. Será una bendición. También su campo de trabajo se va a ampliar. Porque una persona que ya tiene estas cualidades, es de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, tiene los frutos del Espíritu, es bautizado con Espíritu Santo y fuego, podrá llegar a hacer cosas más excelentes, más importantes. ¿Sí? Por ejemplo, un matrimonio pueden llegar a ser instructores
de un grupo doctrinal. Y esto es de mucha importancia, hermanos. Sí, porque ellos y el pastor tienen esa grande responsabilidad de educar, de instruir, de enseñar a la iglesia. Si son instructores de quizás la hermana de la femenil, el varón de el varonil o algún otro grupo, los instructores doctrinales y el pastor son el equipo que tienen la responsabilidad, reitero, de instruir, de enseñar, de educar a la iglesia con la palabra de Dios, para que los que vienen atrás sean instruidos y también al rato crezcan y lleven fruto, y fruto en abundancia. También puede ser un buen evangelizador. El Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero para eso deberían de recibir la virtud del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: y recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy día se necesita gente que salga a evangelizar, porque hay quienes se han conformado con solamente venir al templo, con solo venir a la casa de Dios y cantar y orar y escuchar la palabra. Pero allá fuera del templo, hay gente que se está perdiendo, que está muriendo en sus pecados y se están yendo a la condenación eterna. Por eso se necesita quienes prediquen el evangelio. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitamos predicar el evangelio. El matrimonio que da fruto puede hacerlo visitando a los enfermos y orar por ellos, colaborando también en las diferentes necesidades de la casa de Dios. La casa de Dios tiene muchas necesidades y pues tenemos que tener el templo en buenas condiciones, porque aquí en el templo habita Dios, y mucha gente que viene al templo se lleva una buena impresión y se conviertan al evangelio. También un matrimonio que da fruto puede llegar a ser un obrero ayuda para dirigir un culto, hasta llegar a predicar cuando haya necesidad. Un matrimonio lleno del Espíritu Santo que da frutos puede hasta atender una misión o iglesia por la necesidad o falta de obreros. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Concluyo esta enseñanza, amigos y hermanos. Los matrimonios cristianos pueden fructificar en lo espiritual y llegar a ser una bendición en la obra de Dios, y llegar a ser lo que nuestro Dios quiere que sean. Dios quiere que los matrimonios fructifiquen y crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, cito lo que el Señor
El Señor Dios Todopoderoso dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas. Se necesitan matrimonios fructíferos, se necesitan matrimonios llenos de la presencia de Dios, se necesitan matrimonios que sean una columna en la iglesia, columna y apoyo de la verdad. Por eso, hermanos, les invitamos a que busquen a Dios, lleven una vida fructífera y ustedes serán de grande bendición para la iglesia, para su comunidad, para su familia. Y lo más hermoso es que si damos fruto, un día estaremos con el Señor y Él nos va a galardonar por todo lo que hayamos hecho en favor de su obra. Dios les bendiga, Dios les ayude.